Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Un enorme saludo. El día de hoy quisiera platicar con ustedes acerca de algo que pasó en Teherán. Y esto ocurrió, si no tengo mal el dato documentado, el 16 de septiembre de este año 2022. Y es que en este lugar aconteció algo que no es el primer caso, no es el último caso y que seguirá sucediendo mientras exista el extremismo del pueblo o de las creencias islámicas, más bien reconocido como las creencias islámicas, bajo obviamente el dominio del islamismo en varios países regados en parte de Asia y África. Sin embargo, el tema que nos trae el día de hoy tal vez no sea exactamente este punto, pero tiene una relación enorme o una incidencia enorme en lo que sucede en las tres religiones mejor conocidas como monoteístas alrededor del mundo y que nacen a raíz precisamente de este linaje que se considera descendientes de Abraham. Y esto tiene que ver con dos de los hijos de Abraham, de lo que relata según la Biblia en relación a Isaac e Ismael, quienes están relacionados con el tema de la Biblia o con los relatos de la Biblia. Se ha de entender que Abraham fue el padre de la fe, o como se considera actualmente para las religiones monoteístas. ¿Quiénes son las religiones monoteístas? Estamos hablando de las religiones o de los movimientos judíos, cristianos y también islámicos. Pues bien, según el relato de la Biblia, se hace referencia a que Abraham tuvo dos hijos. Por un lado era Isaac y por otro lado era Ismael. Estos pelean la primogenitura y actualmente, porque esto trasciende a través de la historia, a través de los siglos, y se ha de considerar que en primera instancia el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. Con el paso del tiempo, y vamos a ser más claros, con el paso de los siglos, se ha de considerar que Ismael era el que había recibido o tenía el derecho de la primogenitura. Para esto nace en el siglo 7 después de Cristo, durante la era común, nace un movimiento religioso llamado el Islam. Crea una base, digamos, o una creencia a través de un libro religioso denominado el Corán, que pugna de alguna manera con el Tanaj, que es el libro religioso para los judíos, que incluye, por ejemplo, la Torá, los Nevi'im y los Ketubim. Sin embargo, la parentela, o se puede decir que el punto común denominador que tienen ambos pueblos, es en relación a la subordinación, al maltrato, al utilizar a la mujer como más que como un ser humano, más que como un individuo que tiene derechos tal como el hombre, lo han de considerar o la han de considerar como un objeto. En muchas de las ocasiones era como un objeto de compra, un objeto que no tenía voz ni voto, no tenía decisión, no tenía derechos y tenía que vivir a la sombra siempre de la figura de un varón. Si la mujer, por ejemplo, aún no estaba casada, vivía bajo o a expensas de su padre mientras éste viviera. Pero cuando la mujer era acordada en matrimonio, posteriormente a ello pasaba a ser del dominio del varón. Sin embargo, ya es conocido acerca de cómo la Biblia relata el trato que se le daba a las mujeres. De alguna manera era una protección que se le daba al mantenerla, teniendo hijos dentro de su casa, cuidando a los hijos mientras el varón no estuviera en casa. Pero mientras llegaba el varón, o en tanto llegaba el varón, entonces era este quien se encargaba de la administración o incluso de la enseñanza de la ley de su Dios, del Dios hebreo, para con sus hijos. Y si dentro de esta familia existían mujeres, pues estas crecían precisamente con el mismo modelo para ser objeto posteriormente. En el islamismo hay un dato muy interesante que me gustaría compartir, ya que hay una obra de consulta o una obra educativa que viene de La Rioja, de España, y vamos a ver esta parte que he investigado y que será parte también de la aportación que presento con ustedes.
Pues bien amigos, estamos en la aportación intitulada Las mujeres en el Islam, una aproximación de Olaya Fernández Guerrero de la Universidad Nacional Educativa a la Distancia del Centro Asociado de La Rioja. En esta aportación, que es sumamente interesante, vamos a analizar ciertos puntos. Por ejemplo, aquí podemos notar que dice que desde el Grupo de Investigación de Igualdad y Género, integrado por investigadoras de la Universidad de La Rioja y de otros organismos, nos hemos interesado por conocer más de cerca los aspectos de la cultura islámica que afectan a las mujeres, especialmente a aquellas que viven en nuestro país. Se refiere a España. Pues bien amigos, vayamos a la página 269 de esta aportación educativa, que dice que el Corán plantea una relación asimétrica entre hombres y mujeres que tiñe distintos ámbitos de la vida religiosa y que de ahí se traslada a otras esferas de la vida pública y privada. Más adelante dice, vemos aquí por tanto que a la mujer se le asigna una categoría ontológica inferior a la del hombre. Este surge directamente de la mano de Dios, mientras que la mujer es creada a partir del hombre y tiene desde el principio un papel secundario con respecto a él. Pues resulta asimismo interesante reparar en la similitud de este relato o entre este relato coránico sobre la creación de la especie humana y el texto bíblico del Génesis. El siguiente párrafo hace referencia a que otro de los ámbitos en los que más se detecta la desigualdad sexual preconizada por el Corán es en los pasajes que aluden a la salvación. Según la escatología islámica, el paraíso al que irán los creyentes que obren correctamente, y voy a resumir esta parte, reciben como premio a mujeres hermosas, sumisas, fieles, a las cuales se les denomina como las huríes. Pero hay un dato interesante que dice que el texto coránico reitera descripciones similares a estas en varios pasajes, pero siempre haciendo referencia a la recompensa, noten, de los hombres creyentes, pero que en ningún momento habla de la recompensa específica para las buenas musulmanas. De nueva cuenta, aquí se puede notar una desigualdad o una situación asimétrica en relación de hombres hacia mujeres. Por eso lo menciona como una ontología. También por otro lado, aquí hace referencia a las observaciones coránicas sobre el matrimonio que se complementan con distintas normas que regulan la poliginia. ¿A qué se refiere la poliginia? Bueno, es la permisividad o el permiso, para que no se escuche tan drástico, que se le da al varón musulmán para poder tener varias mujeres, pero no es de lo contrario. Es decir, la mujer simplemente es la que va a callar, la que va a asumir una posición de subordinación hacia el hombre, en donde el hombre tiene la total libertad de poder tener más de 2 o 3 mujeres como parte de su familia, o digamos como tener el varón varias mujeres como esposas. Después del tema del honor, vayamos a ver una parte acerca esto, la lapidación. Dice que en algunos estados islámicos el adulterio es tipificado como delito y se castiga, note, a las mujeres acusadas de él a la muerte de lapidación. Este tipo de condena no procede del Corán, sino que arraiga en preceptos preislámicos que ya estaban vigentes cuando se empezó a expandir el Islam a mediados del siglo VII. Ahora, aquí hay un punto también importante. Dice que el Corán recomienda con insistencia apartaos de todo lo que os lleve a la fornicación, pues esto es una inmoralidad y conduce al mal. Sin embargo, algo que me movió demasiado es lo siguiente. Dice en esta parte y establece que a la fornicadora y al fornicador aplicarles a cada uno de ellos 100 azotes y que un grupo de creyentes sea testigo cuando se le castigue. Además, y como se ha visto anteriormente en el apartado dedicado al análisis del Corán, se acepta que el único testimonio del marido que acusa a su mujer de adulterio es suficiente para que la mujer sea castigada por este delito. Sin embargo, estamos hablando aquí de un tema contradictorio. Es decir, en el caso de la mujer, si tuviera, digamos, más de un esposo,
sería considerado en este caso como un tema de adulterio. Pero en el caso del hombre, al tener 2 o 3 o 4 mujeres, no es considerado como adulterio. Al contrario, se le está permitiendo al hombre esta permisividad. Esta es la desigualdad de género que existe dentro del islamismo. Con respecto al velo, que es el tema que nos llama la atención respecto a lo que le sucedió a esta chica de nombre Mahsa Amini, dice lo siguiente: ya se ha dicho que el Corán no prescribe específicamente llevar velo, sino que recomienda a las mujeres de modo general que se vistan con recato. Consiguientemente, cada país islámico, noten, interpreta a su manera cómo han de vestir los creyentes. Por otra parte, es importante recordar que en las 3 religiones monoteístas, tanto el cristianismo, el judaísmo o el islam, se mantiene la costumbre de que las mujeres se cubran la cabeza. Por lo tanto, dice que no hay una unanimidad en la indumentaria considerada como propia de las mujeres musulmanas, sino que en cada país éstas utilizan prendas diferentes. Hay mujeres que llevan un chal, otras que optan por un pañuelo que les cubra todo el pelo o parte de él. La información a continuación, la que sigue mencionando, es prácticamente una diversidad de ideas, ideologías, preceptos, conceptos para cada estado político que asume al Islam como la parte rectora de sus creencias, pero también de su forma de gobernar. Vamos a regresarnos un poco porque esta parte me llamó decididamente la atención bajo el subtema de la virginidad. Noten algo que tiene que ver con lo que voy a mencionar más adelante en esta aportación, en donde dice: estas normas sociales introducen una gran asimetría entre mujeres y hombres, ya que a ellas se les exige que acrediten su condición de vírgenes en el momento de contraer matrimonio y son penalizadas si no lo hacen. En los casos más graves, noten este punto que es, válgase la redundancia, sumamente grave, el castigo puede llegar incluso a la muerte a manos de su propia familia, que siente que su honor ha sido mancillado por esa mujer. Noten cómo hay un involucramiento por este término fuerte que estoy señalando también en pantalla, a manos de su propia familia. Esto es terrible. Y esto tiene que ver mucho con lo que más adelante daré referencia en otro dato bibliográfico. Y es aquí cuando entro en el tema de lo que le ocurre a esta mujer llamada Mahsa Amini, una mujer que muere entre el 16 y 17 de septiembre de este año 2022 por el tema de no portar correctamente el velo. Buenos días a quienes miran este video. Me llamo Tina, vivo en París y soy de origen iraní. Hoy no voy a hacer un vídeo para reír, sino un vídeo para explicarte lo que pasa en mi país de origen, Irán. La semana pasada, una joven de 22 años, llamada Mahsa Amini, fue detenida por la policía de la moral por no llevar puesto de manera correcta el velo. Seguramente me preguntarás, ¿de qué se trata esto? ¿Pueden detener a alguien por eso? Sí, detienen a las mujeres por no llevar bien puesto el velo. Es una imposición. No puedes elegir. Esta joven de 22 años fue golpeada por la policía, entró en coma y murió. No es la primera ni será la última. El pueblo iraní está harto. Hace 40 años que esto es así. Estamos bajo una república islámica en Irán, en donde no tienes derecho a elegir usar el velo si eres mujer. Hace algunos días cortaron internet. Nos cuesta mucho comunicarnos con nuestras familias en Irán. ¿Por qué? Para matar en silencio. La última vez, en 2019, cuando cortaron internet, mataron cerca de 1.500 personas. Por eso es que ahora les pido, por favor, tal vez no puedan hacer nada, no están en el frente.
pero pueden compartir. Les pido que compartan en masa, por todo el mundo, y ser nuestra voz. Ellos nos necesitan. Necesitan que hablemos de lo que sucede, porque cuando más compartan, más se oirá, y más sus gritos serán escuchados. Por favor, no permanezcamos callados. Frente a este crimen, solo les pido que compartan cualquier vídeo, #Mashamini, para ser su voz, para ser la voz de todas las mujeres del mundo y de Irán. Gracias. Y un tema muy lamentable en donde se puede ver a las claras la manera de controlar a las mujeres o el hecho de que una mujer puede sufrir en manos de una autoridad irracional y que sigue guardando, no por el tema de lo que indica el Corán, porque el Corán, como ya pudimos ver en la información, no hace referencia a un uso obligatorio de algún velo o de alguna vestimenta que cubra su cabeza. Algo interesante es que las tres religiones monoteístas que ya mencioné, tanto el judaísmo como el cristianismo y el islamismo, tienen también este punto en común, que las mujeres deben cubrirse su cabeza a través o con un velo, con la finalidad de darle respeto al varón. Eso son las creencias que tiene estos libros religiosos, por ejemplo, como lo que ya vimos, el Tanaj, o también en este caso el Corán, y por qué no decir la Biblia. Exactamente los libros religiosos que se han de considerar para estas tres religiones monoteístas. Sin embargo, ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿cuál es el punto central de esta aportación? Ya que estamos hablando de una situación, de un evento que ocurre en la actualidad, en la modernidad, de este movimiento religioso denominado el islamismo. Pues bien, el punto que aquí quiero señalar es cuál es la forma que asumen las religiones hoy consideradas como cristianas, porque dentro del cristianismo existen muchas vertientes, muchas líneas ideológicas en las que podemos mencionar como a los bautistas, a los mormones, que vulgarmente se les conoce así, o en donde están registrados como la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, pero también estamos hablando de la Iglesia cristiana de la Luz del Mundo, de los adventistas, de los cristiadelfianos y también, ¿por qué no decir?, de los testigos de Jehová. Y es el punto que a nosotros nos atañe, porque estamos hablando de este canal que es un canal de activismo versus Watchtower o versus testigos de Jehová. Y es que he señalado repetidamente y creo que viene muy bien al tema o al caso señalar acerca de lo que ocurre o de lo que se escribe en inglés únicamente en la atalaya del 15 de noviembre de 1952 en la página 703, que hace referencia al trato que, según en ese tiempo Nathan Schnorr, quien era el presidente de la sociedad Watchtower, y también cuando era vicepresidente o la mano derecha de Nathan, y me refiero a Frederick Franz. Este tema que vamos a ver ahorita, por ejemplo, y que va a aparecer en pantalla, hace referencia precisamente a la creencia que tienen los testigos de Jehová de una manera muy oculta. ¿Cuál es su forma de expresar o cuál es su forma de sentir o su forma de percibir su realidad? ¿Sí? Porque hay que entender que las realidades pueden ser también subjetivas, al igual que la supuesta verdad que asumen los testigos de Jehová en relación a sus mismos adeptos, pero también en relación a aquellas personas u organizaciones religiosas que no forman parte de su organización religiosa. Y es que aquí viene un tema muy escabroso, un tema muy delicado, que si bien muchos testigos de Jehová actualmente no lo saben, ignoran este hecho.
y lo ignoran porque han seguido o han asumido una obediencia plena y total por parte del cuerpo gobernante cuando les dicen no investiguen más allá del alimento espiritual que les podamos dar actualmente. Es decir, el alimento de los testigos de Jehová o del cuerpo gobernante, este grupo rector, que prácticamente con directrices está gobernando a todas las congregaciones a nivel internacional, en donde les hacen creer que el alimento que les proporcionan actualmente es lo más correcto. Sin embargo, lo que ha pasado, digamos, en décadas anteriores ya no existe. De tal manera que el testigo de Jehová en común, pues prácticamente se desobliga a investigar más allá y a tener un pensamiento crítico, de tal manera que pueda incluso señalar con libertad aquello que ha investigado y aquello que de alguna manera le está afectando, pero que no lo puede expresar abiertamente, puesto que de lo contrario, entonces se le señalaría como un apóstata. Es decir, una persona desobediente, un individuo que prácticamente desobedece al cuerpo rector y que demostraría una gran falta de respeto al incluso cuestionar ciertos puntos que dentro de su misma literatura existe una enorme contradicción con la información que hoy día el mismo cuerpo gobernante está presentando. Veamos lo que señaló esta atalaya de 1952. Pues esta parte, que está traducida al español, dice de la siguiente manera: al estar limitados por las leyes de la nación mundana en la que vivimos y también por las leyes que Dios dio a través de Jesucristo, solo podemos tomar medidas contra los apóstatas hasta cierto grado, es decir, de acuerdo con ambos conjuntos de leyes, la ley del país y la ley que Dios dio a través de Cristo, nos prohíben matar a los apóstatas. Y de nueva cuenta, esta parte dice: nos prohíben matar a los apóstatas, aun cuando estos sean miembros de nuestra propia familia carnal. Sin embargo, la ley de Dios nos exige que reconozcamos que están expulsados de su congregación, a pesar de que la ley del país en el que vivamos nos exija, de acuerdo con algunas obligaciones parentales, vivir bajo el mismo techo con estos apóstatas y tratar con ellos. Entonces, esto está documentado según la atalaya del 15 de noviembre de 1952 en la página 703. Y a continuación pongo la parte que está en inglés por si ustedes gustan traducirlo y ver que efectivamente es fidedigna la información, o la transliteración es fidedigna y que no hay alteración para ninguna ventaja. Pues bien, aquí podemos notar acerca de lo que el pueblo judío tenía o percibía acerca de la inmoralidad sexual, es decir, del adulterio, de la fornicación. Recordemos aquel pasaje cuando ciertos individuos le llevaron a Jesús a una mujer y la tiraron prácticamente frente de él porque la querían lapidar. Al parecer, Jesús le dijo que quien estuviera libre de pecados, que tirara la primera piedra como para empezar a lapidarla. Todos se retiraron. Es lo que relata este libro denominado la Biblia. Sin embargo, el Corán también hace referencia al tema de la lapidación y especialmente hacia la mujer como un tema de violencia de género hacia la misma mujer, un tema que está prácticamente muy arraigado en algunos estados políticos que son islámicos, pero hay que recordar que lo que leímos en la atalaya del 15 de noviembre de 1952 en la página 703 en inglés, se señala precisamente el tema de la muerte a los apóstatas. Es decir, los testigos de Jehová con esta información no se midieron y se extralimitaron al hablar acerca de integrantes que formaron parte en algún tiempo de esta iglesia o de esta congregación cristiana de los testigos de Jehová
y que ahora, si no fuera por las leyes de los gobiernos mundanos, entonces ellos tendrían que darle. Pudiéramos decir que estas vertientes religiosas tienen como común denominador la muerte a través de la lapidación o a través de algún otro medio. Sin embargo, se puede considerar estos movimientos religiosos como extremistas. Me pareció también importante el hecho de que en esta aportación educativa de La Rioja, de esta universidad, que hace referencia acerca de que incluso los musulmanes o dentro de este movimiento religioso del islamismo, también algunos familiares pueden participar en la muerte o lapidación de algunos miembros integrantes de su propia familia. Y esto es algo totalmente terrible, pensar que hoy, en pleno siglo XXI, sigan existiendo y persistiendo movimientos religiosos con esta ideología que prácticamente anuncia esto. Y cuando hablamos de esto, es un tema meramente grave. Entonces, es ahí donde podemos analizar que para usted, audiencia o estimada audiencia que está escuchando esta aportación, que puede usted dar su propia opinión, su propio comentario al respecto de qué es lo que está sucediendo o qué es lo que piensa usted con respecto a lo que sucede al interior de estos movimientos religiosos. Y volvemos a insistir, por un lado, en la parte histórica de lo que es el judaísmo, pero por otro lado, lo que vive en realidad el islamismo y con respecto a la violencia de género y muy específicamente en contra de la mujer, como lo que ocurre o lo que ocurrió en el tema de Mahsa Amini, que cabe aclarar que en el caso de ella no muere lapidada, sino muere por un tema de castigo a través de latigazos, pero que la llevaron al extremo al grado de que perdiera la conciencia y que horas más tarde ella muriera. Todo por un tema totalmente irracional. Obviamente que hubo un levantamiento de la voz de protesta por muchos estados políticos a nivel internacional para que el pueblo islámico o los estados políticos islámicos paren con esta práctica que de alguna manera genera la violencia de género en contra de la mujer. Sin embargo, el punto más grave es lo que oculta a la Organización de los Testigos de Jehová con esta atalaya del 15 de noviembre de 1952, que hoy por hoy no puede tapar al sol con un dedo, puesto que quedó registrado y documentado como un tema muy serio y yo diría que muy grave. Así es que, amigos, ¿qué piensan ustedes al respecto? Me gustaría que me dejaran sus comentarios, sus puntos de vista y también invitarlos a suscribirse a mi canal, recordando que también tengo un canal adicional que se llama Breve Espacio Temático y que me gustaría que lo visitaran, ya que es una aportación que estoy dando sobre temas diversos, muy diferentes a lo que propongo precisamente en este canal. Y pues amigos, fue un gran y enorme placer haber compartido con ustedes esta información y nos veremos en una próxima. Muchas gracias. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.